Bueno, esta denuncia no ha hecho nada más que crecer y crecer, y en esta oportunidad diputados del Partido Republicano y de la UDI anunciaron la creación de una comisión investigadora por el presunto tráfico de más de 200 niños haitianos durante el año pasado. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al senador Matías Walker, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Senador, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, senador, primero que nada, ayúdenos a comprender un poco la magnitud de este caso. Nosotros conversábamos ayer precisamente con el Ministerio Público en este mismo espacio que le entregaba antecedentes de que al menos serían 200 niños los que fueron ingresados a nuestro país de manera irregular. ¿Qué antecedentes tienen ustedes desde el Congreso y qué pasos se siguen a continuación? Sí, efectivamente estamos ante la presunta figura de trata de personas, contemplada en nuestra legislación en el artículo 411 cuáter del Código Penal, que contempla penas que pueden ir entre 5 y 15 años de presidio para quienes se aprovechen de la situación de vulnerabilidad o que bajo coacción produzcan el ingreso de migrantes de forma ilegal en nuestro país y que tiene penas agravadas cuando se trata obviamente de niños, niñas y adolescentes. La primera alerta, como ustedes saben, se encendió el año pasado. El diputado Juan Manuel Fuenzalía de la región de Coquimbo envió en abril del año 2025 un oficio a la Contraloría, al Servicio de Migración, para los objetos que se investigara esta seguidilla de vuelos desde Haití con menores de edad respecto de los cuales no hay claridad del registro de personas adultas y su vínculo familiar, porque esto se habría hecho bajo la supuesta figura de reunificación familiar que permite la ley, pero en ese caso los menores de edad tienen que estar acompañados o por un familiar, por los padres, por uno de los padres, sino con autorización del otro, o con una persona especialmente habilitada. Y esos mecanismos de control, la interoperabilidad entre los distintos servicios no habría funcionado, y eso es lo que nos lleva, para responder la pregunta, Iván, a que hoy día en la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordamos citar mañana a todos los intervenientes. ¿Y cuáles son esos intervinientes? Porque nosotros conversamos en el canal 24 Horas con el exdirector de Migraciones y él dijo que ya desde el año 2023 había realizado denuncias sobre estos vuelos irregulares procedentes desde Haití. ¿Quiénes son las personas que van a ser citadas a la comisión y también conocer eventualmente cómo se puede llegar a dar con el paradero de estos menores, senador? Porque aquí naturalmente el principio fundamental es el bienestar, o sea, el derecho fundamental acá, el bien superior a proteger estos niños. No se sabe si estos niños se reunieron con su familia, si fueron traficados, en qué situación se encuentran. Efectivamente, el principio es el del interés superior del niño, niña o adolescente, que está contemplado en la Ley de Garantías de la Infancia, y por lo tanto la principal preocupación es saber dónde están y cómo están esos niños. Para esos efectos hemos invitado al actual director del Servicio de Migración San Sauerborn, a Luis Eduardo Taller, que ocupó ese cargo en el gobierno del presidente Boric, a la Policía de Investigaciones, la persona de su director general, y también a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y es cierto, tal como usted señala, hubo primeros indicios el año 2023, hubo una denuncia, pero el fiscal nacional aclaró hoy día que no necesariamente son los mismos hechos, los del 2023, con lo ocurrido con estos vuelos el 2025, respecto de los cuales habrían, como usted dice correctamente, más de 200 niños sin registrarse adecuadamente el vínculo de parentesco y quiénes son estos adultos responsables que venían con los niños. Por eso es muy importante saber cuántos niños son, dónde están esos niños, en qué condiciones están y si se habría configurado o no el delito de trata de personas contemplado en nuestra legislación, que, como digo, establece un agravante de responsabilidad penal cuando se produce tráfico de niños, ya sea para explotación sexual,
para explotación laboral, y eso es lo que tiene que investigarse por parte del Ministerio Público. Ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros como Congreso Nacional que aprobamos esta legislación? Es por qué no existió la coordinación adecuada entre la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones, la Subsecretaría de la Niñez, a quien tiene que darse cuenta de cualquier situación irregular, y por eso hemos invitado también a la Defensoría de la Niñez a la sesión del día de mañana. Sí, a ver, primero, senador, para ir un poquito a ver los hechos, no es un vuelo irregular, son al menos 10. Y aquí cabe... Son varios. Sí, son, claro, al menos 10 nos decían ayer. Entonces la pregunta es cómo se pueden chartear 10 vuelos, porque aquí hay una cadena que es muy extensa. Para que esto termine ocurriendo de la manera en que ocurre, hay que ponerse en la logística que hay detrás de esto. Eventualmente hay grupos coordinados en Haití contactando a estos niños, y uno ahí tiene que empezar a ver hacia dónde escala este eventual delito, donde probablemente haya chilenos y eventualmente haitianos participando. No se sabe de una ciudad, si es de Puerto Príncipe o de distintas ciudades. Se tiene que arrendar no una, sino que al menos 10 veces aviones para ser charteados, con la dificultad, con los recursos económicos que esto implica. Luego tienen que vulnerarse todas las líneas de control. No había manifiestos de pasajeros válidamente emitidos, pasan por la Policía de Investigaciones. Esto no es un ingreso irregular por un paso fronterizo. Esto es llegada de aviones hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago y de ahí en adelante. ¿Dónde comienzan a producirse estos fallos, en opinión de usted como senador? Bueno, precisamente por eso esto está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, porque acá hay que indagar si eventualmente hubo una corrupción en Haití o dentro del territorio nacional que pudo haber facilitado eventuales irregularidades. Por eso es que el director del Servicio de Migración del gobierno anterior, Luis Eduardo Otayer, pidió a la Dirección General de Aeronáutica Civil que no siguiera autorizando estos vuelos. El problema es que, como dice usted, Iván, sí se produjeron estos vuelos, y varios vuelos, ¿no? Distintas líneas aéreas, charter, también sin un manifiesto claro del vínculo de paternidad, de familiaridad de estos adultos a cargo respecto de estos niños, porque además existe un límite, que un adulto puede viajar máximo con 6 niños, porque se presume que puede haber un vínculo de paternidad, pero tiene que acreditarse. Cuando nosotros viajamos con nuestros hijos fuera de Chile, nos piden no solamente pasaporte, nos piden autorización parental del otro padre o el otro cónyuge, sino que además libreta de familia, acreditar el vínculo familiar con esos hijos. Nada de eso se habría producido en este caso, ni a la salida ni al ingreso a nuestro país, y eso lo tiene que indagarse, porque además tiene que ver con la modernización del Estado, con la interoperabilidad. Imagínense que en los últimos años hemos aprobado una ley integral de defensoría de los niños, la ley de garantías, tenemos un defensor de la infancia, tenemos una subsecretaría de la infancia, a quien tienen que reportarse cualquier situación de irregularidad en el ingreso de menores a nuestro país, precisamente para ver si se configura el delito de trata de personas. Y esto lo advirtió un diputado en abril del año 2025, el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, de la región de Coquimbo. Yo me contacté con él y me dice, me ha mandado todos los oficios, con la respuesta que tuvo en su momento, un tanto tardía. Sí, también la diputada Sandón lo dijo acá. Ahora conocemos... también la diputada Sandón, ahora conocemos el preinforme de Contraloría. Entonces, ¿qué ha pasado con estos niños? Sean 98, sean 200 niños, sea un niño durante todo este tiempo. ¿Dónde están esos niños? Yo creo que esto es un asunto de urgencia nacional, y por eso hemos pedido citar a todos los entes involucrados con competencia en la materia a la Comisión de Derechos Humanos. Senador, en función de esa misma comisión, nos gustaría conocer si es que hay una prelación de las urgencias en sus declaratorias, porque aquí uno en principio, por lo menos aparecen dos organizaciones claves que habrían sido vulneradas en este tráfico eventual de personas, de niños, de menores de edad. En principio la Policía de Investigaciones. Yo le insisto en el punto, o sea, aquí son menores de edad que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Santiago. O sea, en principio allí. Y en segunda instancia la Dirección General de Aeronáutica Civil.
No sé si ustedes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara ya tienen, perdón, del Senado, ya tienen esta prelación y los órdenes de citación y qué respuesta han tenido, porque Sí. aquí yo me imagino que hay que ir al director de la PDI, hay que efectivamente Sí. hay que ir a ver qué es lo que se hizo, en qué nivel se está investigando. Sí, precisamente citamos para el día de mañana al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, también al director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, al defensor de la niñez, pero efectivamente todos los ojos están puestos en estas dos primeras instituciones. La interoperabilidad entre ambas instituciones es fundamental, no solamente para que esto no se pueda repetirse, lo que tenemos que saber urgentemente es ¿dónde están esos niños? ¿Qué adultos los trajeron? ¿Cuál es el vínculo de parentesco? Y no se trata de hacer una cacería de brujas, se trata de que la ley que aprobamos y que tipifica este tipo de delitos efectivamente se cumpla y se puedan prevenir estos ilícitos que son gravísimos. Perdón, senador, y Cancillería, tanto la actual Cancillería como la anterior Cancillería, porque aquí actualmente tiene que haber una coordinación con los servicios consulares haitianos, o sea, yo lo insisto, o sea, estos niños no llegan a Santiago casualmente, tiene que haber una captación de estos niños, sea con el mejor de los fines humanitarios, o sea, y lo decía el fiscal Campo en este mismo espacio que estamos ocupando hoy día con usted. El fiscal Campo decía, ojalá esto haya terminado con reuniones familiares y sería ideal que ese fuera el caso, pero el Estado de Chile hoy día no puede dar la garantía de que estos más de 200 niños hayan terminado así y no estén en situaciones terribles. Pero yo me imagino que también acá Cancillería tiene que decir algo al respecto. Porque acá hay servicios consulares que se han prestado, hay visas que se han prestado. Tiene que haber ciudadanos chilenos o haitianos o de otra nacionalidad operando en Haití para traer a estas personas, a estos menores de edad, e ingresarlos irregularmente a Chile. ¿También Cancillería es parte de las instituciones que ustedes tienen pensado citar a declarar? Por supuesto, la Cancillería tiene que decir algo y lo conversábamos hoy día con el ministro de Defensa, Fernando Barros, porque hay todo un proceso de legalización de documentos que se da en los países de origen, lo apostado, ¿no? Sí. Que se llevan a cabo los consulados de los países de origen, pero respecto a los cuales, más allá que hay convenios con Chile y hay tratados internacionales al respecto, tiene que haber una visación y para eso está Policía Internacional. O sea, no puede entrar un niño a Chile sin visar claramente quién es el adulto con el que está ingresando a nuestro país. Este examen no puede ser meramente formal. Obviamente hay que elevar el estándar de control tratándose de niños y niñas y adolescentes y eso es lo que establece la Ley de Garantías de la Infancia y para eso tenemos instituciones, insisto, como la Subsecretaría de la Niñez y como la Defensoría de la Niñez que tienen que fiscalizar esa situación. Colegio, entonces, que ¿la Cancillería actual y la anterior van a ser citados o no está todavía decidido aquello? Tiene que ser citado. Mañana vamos a empezar con los primeros invitados, que son el director general de la Policía de Investigaciones, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el defensor de la infancia, pero vamos a seguir. Y hubo unanimidad en la comisión. Yo sé que además hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, sí, pero una comisión investigadora se puede demorar 3 meses, 4 meses en sus conclusiones. Nosotros con sentido de urgencia dijimos, esto tenemos que verlo ahora. Ahora, evidentemente, senador, esto escapa de sus atribuciones, pero tiene complejidades muy importantes la investigación, la indagatoria que tenga que hacer la misma Fiscalía a través de la PDI. Ayer el fiscal Campo nos decía que está trabajando efectivamente con la PDI, porque acá los niños pueden estar en Santiago o en cualquier otro lugar del país sin que tengamos antecedentes, o incluso haber sido después trasladados hasta fuera del país. No sabemos nada de aquello. ¿Qué complejidades le ve usted a esta investigación? No, eso es lo primero, saber dónde están esos niños, cómo están esos niños, descartar que hayan sido objeto de trata de personas, que es un delito fuertemente castigado en nuestra legislación, que tenemos que prevenir, que ni Dios lo quiera, hayan sido víctimas de explotación sexual, de explotación laboral. Algunos diputados hablaron de tráfico de órganos. Yo ni siquiera prefiero aventurar una hipótesis de esa naturaleza, pero las líneas investigativas tienen que estar abiertas y tenemos que darle la tranquilidad a esas familias, además que están en Haití, a las familias en Chile, a todas las personas, de que esta legislación robusta que hemos
aprobado los últimos años en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, efectivamente se va a respetar. Senador, dado que esto ocurre el año 2025, durante el gobierno del presidente Boric, ¿usted ve alguna responsabilidad de carácter político en las instituciones de las que estamos hablando, ¿no? Eventualmente Cancillería, eventualmente por los servicios consulares que pueden haber otorgado estos permisos, eventualmente la misma dirección de la PDI, eventualmente la misma Dirección General de la Náutica Civil? ¿Hay ahí una responsabilidad de carácter político o acá solamente es de carácter eventualmente penal? Sí, yo no quiero politizar esta discusión, pero sí me interesa preguntarle. Pero usted entiende que el riesgo es altísimo, ¿no? Al director de Extranjería, claro, porque cuando Luis Dardo Taller dice, no, es que nosotros efectivamente oficiamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil para suspender estos vuelos, ya la primera alerta existió por ahí por abril de 2025. ¿Por qué se demoraron tanto? Disculpe que lo interrumpa, pero a la DGAC suspender estos vuelos? Claro, es que hay, perdón, yo por eso le pregunto por las eventuales responsabilidades de carácter político, porque si hay una alerta desde el año 2023 del director de Migraciones, uno diría, bueno, ¿y cuál fue el sentido de urgencia para actuar frente a esto? Si ya el mismo exdirector Taller lo dijo acá también, claro, el 2023 dio la primera alerta, uno diría, bueno, si habían ya antecedentes el 2023 y en meses, entre enero y abril eventualmente del 2025, ingresaron al menos 10 vuelos, nos decía el fiscal Campos, bueno, ¿cuál fue la urgencia que se le puso a esta alerta? Claro, y no solamente por qué no se requirieron antes la suspensión de estos vuelos charter o de líneas aéreas comerciales que son de dudosa reputación, por decirlo de alguna manera elegante, y no se perfeccionaron los sistemas de interoperabilidad entre la Policía de Investigaciones con Policía Internacional, con la propia Dirección General de la Aeronáutica Civil, que finalmente es la que autoriza estos vuelos, ¿no? Y con toda la supervisión de la Subsecretaría de la Niñez. Yo leí una entrevista al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones que decía que, claro, efectivamente habrían 98 casos que se habrían reportado, pero son respecto a los cuales existen antecedentes objetivos de que habría una irregularidad. Pero claramente desde el 2023 ya existía conocimiento que el sistema estaba filtrado por todas partes, que los mecanismos de control no estaban funcionando, que los registros eran incompletos, que no eran fidedignos los datos en muchos casos respecto de que eran familiares quienes viajaban con estos niños. Estamos hablando de más de 200 niños, así que obviamente acá tiene que determinarse todas las responsabilidades. Pero insisto, Iván, al igual como usted lo dice, lo primero es saber dónde están estos niños, si están en Chile, si los enviaron a otros países, Dios quiera que estén bien con todas sus condiciones físicas y psicológicas, como determina la legislación nacional y también la Convención de Derechos del Niño. Bueno, todos esperamos lo mismo y por supuesto que avance la investigación que está realizando el Ministerio Público y por supuesto también nos vamos a quedar atentos a estas citaciones que han hecho tanto en la Cámara con la Comisión Investigadora, tanto ustedes en el Senado precisamente para recabar más antecedentes. Matías Walker, senador, le doy las gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes.